Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga, les guarde. Queremos compartir nuevamente la enseñanza de la palabra del Señor y quiero invitarles a que abramos nuestro corazón al Señor y le pidamos gracia y misericordia para este mensaje. Señor, estamos muy agradecidos porque en este tiempo nos has dado el pan, nos has dado tu palabra. Señor, te hemos encontrado en estos tiempos y queremos seguir, Señor, viendo tu mano, conociéndote más, recibir gracia para obedecerte, recibir gracia para caminar contigo, Señor. Gracias, Jesucristo, porque tú estás llamándonos en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás llevándonos a esos encuentros contigo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos saber, Señor, que tú estás cumpliendo tu palabra. Señor, que todo está, Señor, en tu control y en tus manos. Nosotros queremos estar seguros en la palma de tu mano, Señor. Queremos estar seguros. Tú guardas de generación en generación tu pacto. Señor, tú guardaste el pacto de David que hiciste con tu siervo David. Señor, guardaste tu pacto con Abraham. Y tú en este último tiempo harás un pacto también, Señor, con aquellos. Estás haciendo un pacto con aquellos que te temen y te aman, confían en tu nombre. Señor, no seremos avergonzados, Señor. Gracias te damos. Y abre nuestros ojos en esta hora, abre nuestros oídos en esta hora, que podamos conocerte más, ver tu corazón, ver tu rostro de amor, por amor de tu nombre. Te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, hermanos. El título de este mensaje es Generaciones, o podemos llamarle las generaciones. Y quiero ver con ustedes en la escritura, en el libro de Eclesiastés, un verso para iniciar. Eclesiastés, vamos a leer en el primer capítulo de Eclesiastés. Es un libro muy importante y dice aquí en el verso 4: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Muchos ponen un tiempo para decir cuánto tiempo es una generación. Algunos dicen que son 70 años, otros dicen que son entre 40 y 50 años. Pero viendo la escritura, esta palabra generación nos habla, un ejemplo en el hebreo nos habla de un linaje, de un tiempo establecido, de un linaje. También nos habla de una morada, una nación, el tiempo de un lugar. También nos habla de generación, nos habla de la revolución que hay en un tiempo, o sea, los cambios que hay. En la década de los 60s y los 70s, yo no estuve en ese tiempo, pero se ve, y por la historia que nos cuentan nuestros padres, esa generación marcó ciertas cosas, un estilo de vestuario, un estilo de vida, y así es, en generaciones
van, generaciones vienen y marcan diferentes tiempos, unos para bien, otros para mal, tristemente. Y encontramos en la Biblia también linajes, generaciones que trajeron bendición. La Biblia lo marca bien, hay un linaje piadoso, un linaje impío, y en la Biblia encontramos esos linajes, esas generaciones. La tierra permanece y hemos pasado de generación en generación hasta donde estamos viviendo. Bueno, algo que me llamaba la atención y lo mencioné el otro día, que cuando aparecieron los famosos celulares o la tecnología móvil, los primeros celulares se les llamó los celulares de primera generación, y después salió el otro, el de segunda generación, que ya podía mandar, ya no solo recibir una llamada, sino que ya podían mandar mensajes de texto. Sale el de tercera generación, que ya se podía hacer algunas cosas en el internet con él, un teléfono más completo. Ahora tenemos lo que es la cuarta generación, que ha revolucionado toda la comunicación, ha cambiado un tiempo, ha cambiado los tiempos, y es lo que dice aquí, lo que significa esta palabra en el hebreo. En el griego significa también generaciones, es rastrear las genealogías, estar rastreando genealogías, que hay un ojo divino que está viendo, hay un ojo celestial que conoce las generaciones, conoce los tiempos del hombre, y se está anunciando que pronto entraremos a la quinta generación, o una generación, hablando de los celulares móviles, dice, y la señal inalámbrica va a ser algo que va a cambiar y transformar el mundo para bien y también para mal. Entonces necesitamos entender ese mensaje de las generaciones, y quiero que me acompañen, amados hermanos, al libro de Proverbios. Por la escritura sabemos que Salomón escribió los Proverbios, el hombre más sabio de toda la tierra, pero sabemos que Cristo Jesús vino a esta tierra y Él derramó esa sabiduría, y Él es la sabiduría. Pero Salomón compuso 3000 proverbios. Usted puede encontrar eso en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29 al 32. Pero no vamos a ver los 3000 proverbios de Salomón, porque él dejó registrados aquí en la Biblia los que tenemos 31 proverbios de mucha sabiduría. Pero vamos a ver hoy en el capítulo 30, en el capítulo 30 del libro de Proverbios, y vamos a ver en este libro 4 generaciones que están marcando hoy un tiempo, y también han marcado un tiempo en las edades. Pero queremos entender que hay un plan, hay una generación que va a permanecer en la tierra para siempre. Yo creo que nuestro deseo es que seamos de esa generación. Para ir ahí, en Proverbios capítulo 30, y en el verso número 11, encontramos la primera generación, Proverbios 30:11. Y dice la escritura: hay generación que maldice a su padre, y a su madre no bendice. Imagínense esa generación. Hay una generación que por las edades ha maldecido a su padre, y a su madre no bendice. Y esto lo vemos hoy en día en lo natural. Vemos hoy en día lo que estamos viviendo hoy: padres contra hijos, hijos contra padres. Es triste ver aún en comunidades rurales cómo familias están destruyéndose
familias están, tal vez por herencia, por heredades, por los vicios, están hasta quitándose la vida. Y la Biblia lo registra como una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Encontramos literalmente lo que sucedía en el Antiguo Testamento a esa clase de hijos. Quiero ver con ustedes en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, ahí donde estamos, en el capítulo 21 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 21. Y dice la escritura, ahí en el verso 18, dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Es increíble el juicio que recibía un hijo que era una maldición para su familia, especialmente para sus padres. Un hijo que se había tratado, se había corregido, se había instruido, se le había dado todo el apoyo, pero él quería seguir en su mismo camino. Llegaba un punto donde los padres ya no soportaban más, iban delante de los jueces, iban delante de la autoridad de Dios y delante de los ancianos, y se decretaba, se examinaba, y si este joven había vivido así, su fama, el testimonio de sus padres y de otros, este hombre era desarraigado de la tierra. Este hombre literalmente moría, y tristemente vemos en este tiempo esa actitud. Vemos la actitud hoy en los hogares, y tristemente muchos hoy, hijos, mucha generación que es así, están muriendo, o está en las cárceles, o están trayendo mal a este mundo. Necesitamos abrir nuestros ojos. Necesitamos, como padres, como aquellos que están en autoridad sobre otros o guiando a otros, pedir misericordia a Dios, buscar los caminos de Dios, buscar la obediencia al Señor, someternos, es lo más importante, someternos a la autoridad que Dios ha puesto, someternos a las leyes y estatutos de Dios. Porque tristemente lo que sucedía a este hijo era que era desarraigado. Él moría literalmente, como un testimonio para que otros no siguieran ese camino. Pero como padres tenemos que indagar, tenemos que buscar el corazón de nuestros hijos. En el libro de los Jueces, capítulo 14, me gustaría que me acompañara usted ahí. En Jueces, capítulo 14, versos de 2 al 3, vamos a encontrar aquí una historia muy importante. Y dice en el capítulo 14 del libro de los Jueces, y en el verso 2, y dice la escritura, bueno, vamos a leer desde el verso 1 para entender. Y dice la escritura: descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Y vemos ahí
como los mismos padres descendieron con él a esta ciudad de los filisteos. Acordémonos de este hombre, Sansón. Este hombre, su nombre es importante porque Sansón vamos a verlo más adelante, pero aquí encontramos que Sansón había sido consagrado para Dios. Sus padres habían recibido la instrucción y ellos dieron a luz a Sansón. Bueno, su madre dio a luz a Sansón aún en un tiempo avanzado en su edad. Sansón venía con un propósito, ser un nazareo, un hombre apartado para Dios, consagrado para Dios. Sus padres lo sabían, sus padres sabían de su llamamiento, tuvieron un encuentro espiritual, sobrenatural con ese enviado del Señor. Usted puede estudiar la historia en el capítulo 13 del libro de los Jueces. Algo glorioso estaba pasando. Pero estos padres, viendo aquí en la escritura, entre líneas, vemos que este muchacho podía controlar el corazón de sus padres. Tristemente, en vez de sus padres tener el control de su corazón, este hombre, este joven, en ese momento, ya había ganado el control en su hogar. Y eso está pasando en muchos hogares. Hijos están tomando el control, están rebelándose a la autoridad de los padres. Y eso está trayendo maldición. Hay una generación que trae maldición a su padre. Como dice aquí el libro de Proverbios, hay generación que maldice a su padre, trae una maldición al hogar. Ellos son la cabeza, ellos controlan, ellos gobiernan. Y dice también que esta generación no trae bendición a su madre. Y vemos lo que sucedió. Sansón estaba afectando su propia vida, pero también estaba afectando directamente a sus padres. Entendiendo que era el único hijo, así lo registra la Biblia, de estos hombres, de Manoa y su mujer. Entendiendo eso, tal vez estos padres consintieron mucho a su hijo, no estrecharon su camino. Tal vez pensaron que todo el trabajo lo tenía que hacer Dios. Pero es muy importante que nosotros, como padres, como administradores de Dios, pidamos la gracia al Señor para instruir, para enseñar, para corregir a nuestros hijos, antes de que ellos terminen siendo una generación que trae maldición a la casa de su padre, que no bendice a la casa de la madre, sino que es tormento, sino que es amargura para el corazón de las madres especialmente. Entonces, vemos aquí que este hombre empezó a poner su mirada, este joven, en las hijas de los filisteos, y sus padres entendían el plan. Él no podía hacer esto, él era un nazareo, pero él les dice, no, yo quiero así, y así se va a hacer. Y ahí van los padres con él. Qué triste. Y vemos esa condición hoy. Padres que no están tomando el control de sus hijos. Está lo que muchos llaman el síndrome de los hijos, ¿verdad? Se pierde todo. Se deja de honrar a Dios, se deja de honrar al esposo o a la esposa cuando nacen los hijos. Ellos llegan a tomar el control, llegan a tomar toda la autoridad. Entonces no debe ser así, hermanos, para que no estemos levantando una generación que va a maldecir la casa del Padre. Y esto también tiene una aplicación en lo espiritual, porque sabemos que tenemos un Padre celestial. Podemos traer maldición a aquellos otros hijos también de nuestro Padre celestial. También podemos no bendecir a la iglesia, la madre, la iglesia, con una actitud así en nuestros hijos o en nuestra propia vida como hijos de Dios. Necesitamos tener un corazón humillado delante del Señor y que nuestros hijos conozcan también el lugar bajo, que ellos conozcan lo que significa estar sometidos bajo la autoridad de alguien. Y vemos hoy que eso está sucediendo en muchos hogares. Hay caos,
hay problemas de maldición, hay problemas en muchas familias. Y vemos aquí, Sansón no pudo dejar una simiente para Dios. En su gran misericordia, Dios le volvió la fuerza, el Espíritu de Dios volvió otra vez a Sansón y él mató en su muerte a más filisteos de lo que mató, de lo que destruyó él como juez. Y es triste el final de Sansón. Digamos, él estuvo en ese límite y por un poco él termina perdiendo la herencia, perdiendo el llamamiento como un libertador. ¿Por qué? Porque se levantó una generación. Sansón era de una generación, del tiempo de los jueces, que no conocía a su Dios. Quiero ir con ustedes al libro de los jueces, capítulo 2, y en el verso 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, hablando de los ancianos de Israel, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Qué triste! ¿Quiénes van a continuar la iglesia? ¿Quiénes van a continuar el llamado de Dios? Qué precioso es que hayan hombres, padres y madres, abuelas, abuelos piadosos que enseñen el camino de Dios. No que enseñen a consentir la carne, no que enseñen a consentir las malas actitudes y los berrinches, no. Hombres que se paren en la brecha, mujeres que estén dispuestas a velar por su generación, para que sus generaciones sean benditas hasta 1000 generaciones, como lo hemos compartido en otras ocasiones. Hombres que se pusieron en la brecha e hicieron que sus generaciones llegaran a ser benditas a través de todos los años, a través de todas las edades. ¿No quieres tú una generación bendita? Es tiempo de que indaguemos, porque en este tiempo se está levantando, aún en la iglesia, una generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Pero podemos encontrar la gracia de Dios. Volviendo al libro de Deuteronomio, capítulo 5, Deuteronomio 5, y en el verso 16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchos padres piensan que consentir a sus hijos, no hacer caso omiso a sus berrinches, a sus malas actitudes, incluso nosotros como hijos de Dios, no buscar la corrección de Dios, no buscar la disciplina de Dios, seguir en nuestros propios caminos. Pensamos que porque en la carne en ese momento es agradable, no tenemos que pasar por ninguna aflicción. Nuestros hijos no tienen que pasar por ninguna aflicción. Lo triste es que vamos a vivir en esta tierra sin la bendición del Señor. Dice aquí que este es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Como vimos, en lo espiritual también es nuestro Padre seguir sus mandamientos, seguir sus estatutos y someternos a la iglesia, a la autoridad que Dios ha puesto. Eso va a traernos bendición. Nuestros días van a ser prolongados. Como vemos hoy, enfermedades por todas partes. Vemos hoy, estamos viviendo situaciones difíciles. La gente anda en angustia. Sale cualquier medicamento, lo quiere comprar. Sale cualquier persona diciendo que él tiene la cura. Todo el mundo quiere seguirlo. Todo el mundo quiere prolongar sus días, no morir. Pero aquí tenemos una gran bendición. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a someterse a Dios y a la autoridad, que ellos estén bajo sus padres, y nosotros mismos también sometidos bajo la autoridad de Dios, buscando y obedeciendo y haciendo los mandamientos de Dios, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¡Qué precioso! ¡Qué mandamiento más glorioso! Y aquí, en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, si usted tiene la voluntad de acompañarme a Efesios capítulo 6, está delante del libro de los Gálatas, Efesios
capítulo 6, dice en el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí está haciendo un llamado a los padres para criarlos, no provocándolos a ira. Muchos padres no corrigen, no enseñan, no disciplinan a sus hijos. Y se mantiene una relación áspera, una relación muy irritada, porque están poniendo a un lado los caminos de Dios y están diciendo, voy a poner mis caminos y yo creo que esto me va a funcionar. No funciona, hermanos. Si no buscamos la palabra de Dios, si no nos humillamos a obedecerla, nada funcionará. Tarde o temprano se levantarán hijos rebeldes, se levantará una generación que no conoce a Dios, va a maldecir la casa de su padre y no va a bendecir a su madre. Encontramos aquí, en Proverbios capítulo 1, dice en los versos 8, ya ustedes se saben esos versículos de memoria, hermanos. En Proverbios capítulo 1 y verso 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es una clave en este tiempo. Es una clave. Y también que nuestros hijos aprendan este camino. Que les enseñemos este camino. Que como esposos, como padres, tengamos un frente común. No solo la madre instruyendo al niño, al hijo, y el padre levantando otra parte, una generación que no va a agradar a Dios. No, esto tiene que ser de ambos. Tenemos que buscar la ayuda del Señor para levantar una generación diferente. Quiero ver con ustedes la segunda generación que dice aquí el libro de Proverbios, capítulo 30. Y la encontramos en el verso 12. Dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Imaginémonos aquí. Dice que esta segunda generación que nos habla Proverbios 30:12, piensan que están limpios. Son limpios en su propia opinión, pero siguen viviendo de la misma manera, en su misma condición. Y acuérdense, la palabra generación es un rastreo de las genealogías. Y aquí, esta generación no es una morada del Señor. Solo es un lugar de paso. Es una vida que vive constantemente a su manera, constantemente en pecado, constantemente desagradando a Dios, pero pensando en su corazón. El corazón es engañoso, hermanos. Y hay generaciones que piensan, somos la mejor generación. Imaginémonos hoy, hay muchos países donde ellos dicen no necesitar de Dios. Ellos se creen autosuficientes, están a un nivel de inteligencia muy grande, y es cierto, pero ellos viven una vida desagradable y por eso viven bajo juicio, sin paz, sin el verdadero amor fluyendo en sus corazones. Hay una generación limpia en su propia opinión. Limpia en su propia opinión, dice aquí. Qué tremendo. Y en la Biblia encontramos en Primera de Samuel, si ustedes me acompañan ahí, será de gran bendición. Primera de Samuel, capítulo 2, de Primera de Samuel. Primera de Samuel 2. Y dice en el verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita
que venía a Silo. Estos hijos de Elí eran impíos. Elí estaba levantando una generación de hijos impíos que no conocían a Dios, que no conocían a Jehová, como aquella generación del tiempo de los jueces, que no conocía a Dios y que entraron a poseer la tierra y que se hicieron tras los dioses de las naciones y llegaron a cometer pecados más grandes que los moradores que vivían ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no conocían a Dios. Y aquí encontramos esta generación, hijos de Elí. Ellos vivían una vida impía, vivían una vida sucia. Ah, sí, pero aparentemente muy religiosos. Oh, sí, muy religiosos. Sus vestiduras de sacerdote. Vemos ahí, acabamos de ver cuando vimos o mencionamos en la enseñanza pasada, cómo cuando ellos estaban siendo derrotados por los filisteos, dijeron, traigamos el arca. Ah, eso sí nos va a ayudar. Y Ofni y Finés, estos hijos de Elí, llevaron con sus vestiduras y toda la religiosidad el arca. ¿Funciona eso? No funciona, hermanos. Si nosotros no conocemos al Señor como padres y no enseñamos a nuestros hijos, se va a levantar una generación diciendo, estoy bien. Aunque anden en caminos perversos, aunque anden en el mal, aunque anden desagradando a Dios, ellos van a creer en su corazón, no, estamos limpios. Es lo que dice aquí en Proverbios. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Siguen en su misma condición, siguen en su misma forma de vida. Imagínense aquí en el verso 22 de este capítulo 2 de 1 de Samuel, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Qué triste, hermanos. Imagínense, lo leí de esa manera porque es la actitud de muchos padres. Ven a sus hijos caminar en el camino de la maldad, oyen de sus hijos, gente confiable les habla del testimonio de sus hijos, de su generación, de su familia, y solo hay mira, no sigas así, hijo, por favor. No están dispuestos a corregir, disciplinar a sus hijos, y si están jóvenes y no quieren esa disciplina, no están dispuestos a decir, yo no quiero un hijo rebelde viviendo en esta casa. Muchos creen que eso es misericordia de Dios. No, que nuestros hijos vivan impíamente, vivan desagradando al Señor, y nosotros sabiendo y comprobando que ellos están viviendo así, eso no va a agradar al Señor. Vamos a estar levantando una generación directa al Seol, directa al infierno. Eso es triste. Y nosotros seremos responsables, como lo fue Elí. Elí fue responsable de su generación. Y no afectó solo Ofni y Finés, afectó toda su generación. Años más tarde, sacerdocios más tarde, fueron sacados, fueron destituidos del sacerdocio, ese linaje, por la palabra del Señor, por esa maldición que cayó por Elí, que no fue fiel en la crianza de sus hijos. Cuando él oía de otros, dice, no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Miren, yo sé que ustedes no son tan así, hombre, pero el pueblo ya empieza a hablar de ustedes y el pueblo cae en chismes y ustedes los hacen pecar. O ellos quieren imitarlos a ustedes. No sean así, hombre, hijos. Este hombre no quería estrecharlos. Tristemente vemos también en la vida de David
Él tuvo hijos que tuvieron que caer bajo juicios severos hasta la muerte, porque dice que no fueron estrechados, no fueron estorbados en su corazón. ¿Qué generación estás levantando, hermano? ¿Qué generación estamos levantando hoy? Ellos no fueron redarguidos, corregidos, disciplinados. Es triste cómo vivían. El Señor, si usted sigue leyendo este capítulo en el verso 27 y hasta el capítulo 3, Dios le habla a Samuel, este niño, este joven que estaba oyendo de Dios, oyó los juicios que venían para la casa de Elí. Elí oyó los juicios. Dios le habló sobrenaturalmente a Elí del camino, de la generación que le estaba levantando, de lo que iba a sucederles en el tiempo postrero. Pero Elí no quiso oír la voz de Dios. Se endureció. Obviamente, él creía en sus métodos. Él confiaba en su forma de cómo estaba llevando a sus hijos. Él creía tener la sabiduría para guiarlos. Él confió en la religiosidad. Él confió en los ritos. No, hermanos, no podemos confiar en nuestras obras. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que humillarnos a obedecer la palabra del Señor. Dios habló a Elí, pero él no quiso. Dios rastreó, estaba en lo que significa generaciones. Estaba rastreando la generación de Elí. Pero este hombre terminó mal y también su descendencia. Qué triste, hermanos, que podamos humillarnos en este tiempo. Proverbios capítulo 30 nos habla de una tercera generación. La encontramos en el verso 13. Dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Yo estoy practicando tener los párpados levantados en alto y hasta es difícil poder hacer eso. Pero dice que hay una generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. La señal de la serpiente: orgullo, altivez, un corazón no circuncidado, no tratado. ¿Qué generación estamos levantando? ¿O qué clase de generación somos nosotros delante del Señor? Cuando el Señor rastrea nuestra vida, nuestra familia, ¿qué ve Él en nuestras generaciones? ¿Qué ve Él en nuestra familia? Vemos, hermanos, los egipcios vivían de esta manera, eran altivos. Y ellos fueron quebrantados bajo los juicios de Dios. Ellos siempre querían edificar sus grandes pirámides. Querían llegar a ser reconocidos como los más grandes, los más poderosos de la tierra. Vemos esto también en Babel. Ellos estaban construyendo una torre grande. Queremos ser igual a Dios. No queremos someternos a nadie. Somos autosuficientes. Hoy estamos viendo una generación así. No necesito de Dios. Puedo seguir a mi manera. Pero, hermanos, estemos velando por nuestros hijos, velando por nuestro matrimonio, por nuestra forma de caminar con el Señor. Quiero invitarles al Salmo 138. Salmo 138. En el verso 6 dice la Escritura: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hermanos, cuando la insignia de la serpiente está en nuestra vida, no pensemos que Dios va a estar con nosotros. No. Él es excelso, Él es sublime, Él es grande, pero Él visita a los humildes de la tierra, a los que están poniendo por obra su juicio, su justicia, los que confían en su pacto
y le obedecen a su pacto, a sus leyes, pues. Pero dice aquí la escritura, mas al altivo mira de lejos. Otras versiones dicen, él no lo atiende. Él no va a estar interesado en el altivo. Hermanos, que podamos levantar una generación humilde. Hay luchas. Tenemos luchas como padres, luchas nuestros hijos, luchas en nuestro matrimonio. Pero que caigamos postrados diciéndole, Señor, dame tu carácter. Dame tu carácter, dame tu vida. Quiero ser como tú. En Mateo, vayamos al libro de Mateo, capítulo 12, y en el verso 34, dice la escritura, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor está reprendiendo a esa generación. Él les dice, generación de víboras. ¿Por qué? Porque no querían dejar entrar las palabras en su corazón. Es la insignia de la serpiente. Cuando usted lee en la escritura un mandamiento, usted cree que no puede cumplirlo, usted cree que debe seguir viviendo igual. Cuando alguien le reprende, cuando alguien le exhorta, cuando la autoridad que Dios ha puesto le habla a su vida y usted rechaza esa palabra, téngalo por seguro que la insignia que usted está portando en ese tiempo, en ese momento, es la insignia de la serpiente. Por eso el Señor le dice ahí, en Mateo, aquí los versos que estamos leyendo, en Mateo 12:34, generación de víboras. Ustedes tienen la insignia, ustedes no dejan entrar la palabra en su corazón. Ustedes tienen un mal corazón. De la abundancia de su corazón es lo que ustedes hablan. Pero hermanos, ese decreto puede cambiar. Acordémonos, hermanos, José de Arimatea, este fariseo, hermanos, que confiaba en su camino, confiaban en su religiosidad, orgullosos, altivos en su tiempo, hombres que económicamente no les hacía falta nada, no pasaban quebrantos como los otros mortales. Pero José de Arimatea, Nicodemo, se humillaron ante el Salvador, se despojaron de la insignia de la serpiente y obtuvieron la insignia real, la insignia de la humildad, del lugar bajo de Cristo Jesús. Hermanos, que nos estemos levantando con nuestra familia como una generación que lleva la marca del Cordero en su corazón. ¿Y cuál es esa marca? Que Él va al altar, Él se humilla. Hermanos, a veces fallamos, a veces no podemos perdonar en ese momento, pero que le pidamos al Señor, dame tu gracia, y podamos correr para ser restaurados, para pedir perdón, para humillarnos, para ser como aquellos hermanos. El padre les pidió que fueran a hacer algo, uno dijo, Padre, voy a ir. El otro le dijo, no quiero ir, pero dice que yendo por el camino, él meditó y él empezó a hacer la voluntad de su Padre. Él empezó a hacer la voluntad de Dios. El otro que dijo que sí, lo digo solo nada más por agradar en ese momento, pero no lo cumplió. Hermanos, que nos estemos levantando como una generación humilde, que lleve la marca del Cordero. Ellos, los que llevan esa marca, reinarán. Reinarán. ¿Estás permitiendo que Dios destruya tu torre? ¿Estás dispuesto a que Dios deje escombros en tu vida, en lo que tú confías? Pero que se empiece a levantar una torre fuerte en tu vida. Que empecemos a dejar que el Señor, como hizo en estos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, seguramente ellos perdieron muchas cosas. Seguramente ellos perdieron amistad, posición, muchas cosas por seguir a Jesús. Derribando el Señor su torre, derribando el Señor su edificio. Oh, pero ¿qué obtuvieron estos hombres? Quedaron registrados en las Sagradas Escrituras.
Y hay un registro en los cielos de lo que esos hombres hicieron, del despojamiento, del vaciamiento que ellos tuvieron, haciéndose igual a su maestro. Oh hermanos, queremos ver una cuarta generación. En Proverbios 30:14 dice: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Hombres con palabras que golpean, hombres cuyas palabras son como golpes de espada, hombres que están destruyendo con su lengua, hombres que están oprimiendo. Hay una generación hoy. Usted puede estar parado delante de alguien así y usted va a ser golpeado, herido. No va a ser ni con un machete, ni con un arma, ni con una flecha, solo con sus palabras. Si usted tiene sensibilidad del Espíritu Santo en su vida, si usted tiene el temor de Dios y oye a una persona así, usted va a salir herido y golpeado. Se está levantando una generación así. Sí, son poderosos en palabras, poderosos en hechos en este mundo, como lo era Moisés en Egipto. Pero Moisés, conociendo a Dios, él reconoció que tenía que ir al desierto, tenía que ir a humillarse. Hermanos, necesitamos que Dios tome el control de nuestra lengua. Dice en Santiago 3:8 que la lengua el hombre no la puede domar. Nuestra boca, el hombre, nuestros métodos no van a poder domarla. Vamos a herir, vamos a matar a otros. Si el Señor, a través del Espíritu Santo, no toma el control de nuestros labios, de nuestra boca, vamos a ser esta cuarta generación. Una generación desagradable a Dios. Una generación desagradable a sus caminos. Oh hermanos, que nosotros podamos tener agua de vida para nuestra familia. Qué triste, hermanos, ver padres que por no hacer la voluntad de Dios, por no disciplinar a sus hijos a la manera de Dios, los ofenden, los golpean con palabras, los traspasan, los matan, los maltratan, los maldicen. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a hacerlo a la manera de Dios. Tratan a sus esposas de lo peor, sin arrepentimiento, sin reconocer que esos caminos son de muerte. Hermanos, solo entregándonos a Jesucristo, solo buscándole, solo siendo llenos del Espíritu Santo, solo Él puede tener control de nuestros labios. Por eso, cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, Él recibe el control Él recibe el Espíritu Santo y las señales hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en ese miembro tan pequeño, pero tan destructor, si no está sometido a la voluntad de Dios. Hermanos, queremos ser de esa generación. Hermanos, queremos seguir hablando nuestras propias palabras, nuestras propias ofensas, nuestros propios dichos. No, hermanos, es tiempo que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestros labios. Tristemente, el enemigo ha tomado el control de muchos, los ha engañado. En su corazón, de la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Ahí en Mateo capítulo 12. ¿Por qué, hermanos? Porque han permitido que Satanás tome el control de sus vidas. ¿Y cómo lo hace él? De una forma sutil. De una forma, dice, todo el mundo lo hace. Tú hablas mejor que otras personas. Por lo menos tú no dices malas palabras. Aunque dices unas cuantas mentiras de vez en cuando, pero no son tan malas. Son para no ofender. Hermanos, personas que mienten sin volverse a Dios, sin arrepentirse, y lo siguen haciendo, creyendo que a Dios eso no le importa. Hermanos, están llevando palabras de muerte, están trayendo golpes de espada, como dice la Escritura, a otros. Tenemos el poder en nuestros labios. Dios ha sido tan humilde que nosotros podemos de Él dar vida a otros,
Pero también, si Él no está fluyendo, podemos dar muerte a otros. Y también a nuestras propias vidas. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Quién tiene el timón? Dice que la lengua es comparado con el timón de un barco. Imagínense. ¿Quién tiene el timón? ¿Quién tiene el control de tus labios? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo alabas al Señor? Es un indicativo de quién tiene el control de tu lengua. ¿Cuántos estás citando la Biblia? ¿Cuántas veces lees en voz alta para otros, para tu familia, para ti mismo? Es un indicativo de quién tiene el control de tus labios. Si es el Espíritu Santo o es tristemente tu propio corazón. Quiero terminar este mensaje hablando de la quinta generación. Y el número 5 nos habla de la gracia de Dios. Para ello quiero que usted me acompañe al Génesis capítulo 7. En el Génesis capítulo 7 dice la Escritura. Me gustaría que usted viera ahí. Y el verso 1, hermanos, me da ánimo, me da deseo. Un deseo de buscar al Señor con mi familia. Y qué precioso es el Señor. Y tenemos que enseñar a nuestra familia, hermanos, a buscar a Dios. Tenemos que enseñarlos como padres, aunque tal vez nosotros vaya un tiempo donde no vamos a estar con nuestros hijos, o como padres, como cabezas de hogar, vamos a ser llevados, no sé, encarcelados o lo que sea, pero que nuestra familia, nuestra generación, siga el camino de Dios. Sigue el camino del Señor. Yo me gozo ahorita. Yo estoy compartiendo la palabra. Mi familia está buscando al Señor en este momento. Y que enseñemos a nuestros hijos, a nuestra familia. Que nos unamos como matrimonio a buscar juntos al Señor. Qué precioso, hermanos, es el Señor. Y dice en el verso 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermanos, vienen tiempos difíciles, tiempos duros, pero imaginémonos oír estas palabras, y el Señor lo va a hacer, hermanos, en este tiempo. El Señor va a hablar a muchas vidas. Entra en mi casa, entra en mi aposento, entra en el arca. Tú no vas a ser llevado por la muerte, por la corriente de este mundo, por el diluvio de iniquidad. No, a ti te he visto justo en medio de esta generación. Esa es la generación, hermanos, que el Señor va a guardar en el tiempo final. En el Salmo 90, quiero ver con ustedes, hermanos, cómo es el Señor para esta generación. Dice en el Salmo 90, verso 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esta es la oración de Moisés, hermanos. Este hombre de Dios. Señor, tú eres refugio de generación en generación. Para los que te temen, para los que piensan en tu nombre, para los que confían en ti. Hermanos, el Señor en este tiempo puede guardarnos y está guardándonos. Y Él lo va a seguir haciendo. Los juicios, los diluvios de iniquidad y destrucción, hermanos, no son nada para Él. Ese diluvio de 40 días y 40 noches que cubrió, digamos, muchos metros más las montañas más altas, no pudo destruir el arca donde Noé iba con su familia. Sucederá lo mismo, hermanos. El diablo no puede contra Cristo Jesús. No puede contra nuestro Dios. No puede pasar esa sangre
si estamos en Él, si estamos confiando, si estamos en su voluntad, hermanos. Es tiempo, hermanos, que seamos esa generación por su gracia. Dice en Mateo 12:41 que la reina del sur se levantará contra esa generación. Imagínense, hermanos, porque Jesús mismo estaba con señales, con enseñanzas, con su misma vida derramándose por su pueblo, y no le creían. Pero la reina del sur creyó a Salomón, creyó a la sabiduría, se humilló, viajó desde los confines de la tierra para oír la sabiduría y seguir el camino. Hermanos, es increíble, esa reina, esa mujer, la reina del sur, esa reina de Sabá, imaginémonos, hermanos, hasta el día de hoy, ella dejó una bendición para sus generaciones. Hasta el día de hoy se reciben judíos etíopes, judíos de esa generación de la reina del sur, se reciben porque esta mujer se volvió de todo su corazón al Dios de Israel. Volvió una generación al Dios de Israel, como lo hizo Ruth la moabita, como lo hizo Rahab la ramera, esta mujer de Jericó, extranjeras, pero que dedicaron su vida a servir a Dios, a creer a Dios y a una generación, a llevarla a los pies de Dios. Y hasta el día de hoy están recibiendo bendición. Pero ella se levantará en el juicio y condenará a esa generación de los tiempos de Jesús. Hermanos, hoy hay un remanente que está buscando a Dios. Se levantará en aquel día, en el juicio. Y esa generación será un parámetro, será un indicativo de aquellos que han buscado o no al Señor. Ellos se levantarán, condenarán a unos, pero ellos y su generación van a ser benditos por los siglos de los siglos. Quiero terminar, hermanos, con un verso muy importante en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Me gustaría que usted leyera este versículo conmigo. Filipenses, capítulo 2 y verso 15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Qué precioso, hermanos! Dice el verso 16: ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, el apóstol, a través del Espíritu Santo, está hablando esta palabra. Hermanos, sí podemos ser una generación de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, sí podemos hallar gracia a los ojos de Dios si nos humillamos hoy. Hermanos, sí vamos a ser guardados en los juicios, sí vamos a recibir la provisión de Dios en medio de los tiempos difíciles que vienen para esta tierra. Sí, vamos a hacer luz en medio de las tinieblas, hermanos, si hoy estamos dispuestos a humillarnos y a seguir el camino del Señor. Si estamos dispuestos a decirle al Señor: no te dejaré, Señor. Si estamos dispuestos a aferrarnos a su misericordia, seremos esa generación, hermanos, que alcanzará la misericordia por generaciones, hasta 1000 generaciones. Hermanos, qué precioso es ver en la Escritura la vida de José, hermanos. Él vio sus generaciones, hermanos. Vio, hermanos, sus generaciones buscar a Dios, siendo guardados. Sus generaciones siendo levantadas en medio de Egipto. Amados hermanos,
Oh, qué precioso. Señor, que tú quieres darnos gracia. Señor, qué precioso que tú quieres darnos gracia y guardarnos. Señor, queremos humillarnos. Señor, queremos ser fieles, sacerdotes. Señor, queremos llevarte una generación a ti, Señor. Una generación piadosa como tú la estás buscando. Oh, danos tu gracia, queremos humillarnos. Queremos seguir buscándote. Queremos seguir, Señor, reconociendo que solo tu palabra es verdad. Toma el control de nuestros labios, toma el control de nuestro corazón. Por amor de tu nombre. Aleluya, Señor, gracias. Él ha empezado a moverse en mi generación. Sus obras empezó y hará aún mayores. Mis ojos deben recibir nueva visión, pues el Señor tan solo comenzó. Él ha empezado a moverse en mi generación. Sus obras empezó y hará aún mayores. Mis ojos deben recibir nueva visión, pues el Señor tan solo comenzó. Señor, gracias. Tú has empezado a moverte en nuestras vidas. Gracias, Cordero. Bendice a mis hermanos ahí donde están. Bendice a sus familias. Vuélvenos a tu camino cada día, Señor. Oh, Señor, que nuestras generaciones, que nuestras vidas, nuestros hijos, que tus ovejas sean contadas como justos. Señor, gracias te doy en esta hora por tu bendición. Gracias, bendice a mis hermanos. Reciban la gracia para obedecer. Reciban la gracia, Señor. Tu gracia, Espíritu Santo. Gracias, libertador. Te bendecimos, Señor. Que los que te buscan, Señor, que los que te buscan y los que aman tu salvación, Señor, sean guardados, sean librados, sean bendecidos por tu palabra en este tiempo, con tu presencia. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.